Saludos amigos, vamos a comenzar un curso de QGIS básico basado en la versión 3.6. Este curso básico de QGIS consta de varios niveles. El nivel 1 tiene la siguiente programación: introducción a los sensores remotos y los sistemas de información geográfica, la definición de los sistemas de información geográfica, en qué consisten esos sistemas, sus componentes y funciones, qué es el QGIS, cómo se descarga y se instala el QGIS, cuál es el entorno del programa QGIS y los comandos principales que vamos a estar manejando en el nivel básico. El nivel 2 tiene la siguiente programación: cómo comenzar con un nuevo proyecto. Esto implica que debemos configurar el nuevo proyecto a través de las propiedades que nos presenta el formato del QGIS. Además del establecimiento del sistema de referencia de coordenadas, que es una de las herramientas más importantes que vamos a estar viendo durante todo el proceso educativo de este sistema de información geográfica. Otro punto es que en qué consiste realmente el sistema de referencia de coordenadas, SRC. Además, vamos a estar viendo cómo se aplica este sistema de referencia de coordenadas para el caso de nuestro país, Venezuela. La incorporación de complementos o plugins, la creación de polígonos con coordenadas establecidas, por ejemplo, provenientes de una extensión de valores separados por comas o texto. El nivel 3 consta de la siguiente programación: la creación de polígonos, cómo se crea un polígono y se extraen sus coordenadas, y cómo se mueven, se extraen y se añaden los vértices del polígono, además de cómo se dibujan los polígonos adyacentes y cómo se establece la topología relativa a diferentes polígonos. Vamos a estar viendo la creación de las líneas y puntos, cómo crear líneas y extraer sus coordenadas, cómo crear los puntos y extraer sus coordenadas. Y finalmente, para este nivel 3 vamos a ver en qué consiste la georreferenciación, cómo se utiliza y cómo se lleva a cabo en el entorno de QGIS. El nivel 4 tiene la siguiente programación: cómo se generan los mapas con la creación del diseñador de impresión, con la incorporación de elementos como por ejemplo la capa base, la escala gráfica, la escala numérica, la leyenda, etcétera, que es lo que corresponde a la información marginal de los mapas. Y finalmente, la publicación de los mapas, es decir, el diseño del mapa y cómo se exporta. Una vez viste la programación de este curso, vamos a comenzar. Introducción a los sensores remotos y a los sistemas de información geográfica. Como todos ustedes saben, nuestra Tierra está siendo orbitada en estos momentos por un sinnúmero de satélites, fundamentalmente de observación terrestre. Acuérdense que existen diferentes tipos de satélites, o mejor dicho, diferentes satélites cuyo propósito es diferente. Hay satélites de observación meteorológica, hay satélites de captación de información
tecnológica, por ejemplo, como la medicina, satélites de información relativas a la comunicación, etcétera. Sin embargo, nosotros vamos a estar enfocados fundamentalmente en los satélites de observación terrestre. Estos satélites de observación terrestre captan toda la información geográfica correspondiente a la superficie de la Tierra y ellos están equipados con una serie de implementos tecnológicos llamados sensores remotos. Estos sensores remotos son los que prácticamente captan la información geográfica de la superficie de la Tierra. Ellos son capaces de registrar esta información desde estas plataformas satelitales. También puede ser captada esta información, por ejemplo, por aeroplanos, aviones, etc. Y son capaces de facilitar una visión periódica de la superficie de la Tierra, ya que se van elaborando a través de bandas que son tomadas cada vez que se da un giro a la superficie de la Tierra de forma paralela. Todo lo relacionado con los satélites de observación terrestre y todo el sistema de sensores remotos, así como todos los sistemas de teledetección, están regulados fundamentalmente por la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas prácticamente tienen dos organismos fundamentales. Una es la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre y sus respectivos programas, y que es la UNOOSAP, y también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es decir, la FAO. De aquí se desprende otros organismos, como por ejemplo la GEO, el Grupo de Observación de la Tierra, la GEOSS, que es un sistema de grupos de observación de la Tierra, y también el COPUOS, que es la Comisión para el Uso del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, la PSA, que es el Programa de Aplicaciones Espaciales de las Naciones Unidas, y finalmente, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se encuentran GTOS, que es el Sistema Global de Observación de la Tierra, y también el GLCN, que es la red global de la cobertura de la Tierra. Es decir, el sistema de satelital y todo lo relacionado con la información geográfica que es captada está regulada fundamentalmente por la Organización de las Naciones Unidas. De allí que todos estos sistemas de información geográfica que están asociados a estos sistemas satelitales también están regulados por esta organización. Los sistemas de teledetección. Los sistemas de teledetección realmente son sistemas que van a suministrarnos fundamentalmente la información geográfica, que es la información proveniente de todo este sistema satelital, y funciona de la siguiente manera. En los satélites de observación terrestre se encuentran una serie de equipos, como por ejemplo los sensores remotos, que son los que captan información de la superficie de la Tierra.
esta información que es el insumo que se requiere para como entrada a estos sistemas de teledetección funcionan de esta forma. A través de un sensor pasivo que tiene como fuente la radiación solar o fundamentalmente a través de un sensor activo que funciona con energía propia. El sensor pasivo se refiere a la captación de la energía que emite el Sol a la superficie y posteriormente el albedo terrestre o la reflectancia natural de la superficie es captada por este sensor pasivo. Este sensor pasivo almacena esta información geográfica dentro de sus componentes principales, mientras que el sensor activo tiene como fuente de energía su energía propia, es decir, no requiere de el suministro de energía de la radiación solar, sino más bien como emite ondas que chocan con la superficie y se devuelven, pueden captar toda la energía lumínica que existe en la superficie. Esos son los que se llaman sensores activos, como por ejemplo la utilización del radar. Cualquiera que sea el componente pasivo o activo del sensor remoto, la información captada es suministrada a una estación receptora ubicada en la superficie de la Tierra, la cual emite esta información codificada a un sistema de procesamiento de la información, la cual es emitida posteriormente a otro sistema que va a elaborar el producto final a través de la transformación de sistema alfanumérico en información digital, elaborando como producto final las imágenes de satélite, en el caso del sensor activo, las imágenes del satélite en el caso del sensor pasivo, o las imágenes de radar en el caso del sensor activo. Es decir, tenemos como producto final las imágenes que van a ser la fuente, es decir, el insumo para los sistemas de información geográfica. Así consiste todo lo que denominamos sistemas de teledetección. ¿Cuáles son las aplicaciones de los sistemas de información geográfica? Tiene diferentes aplicaciones. Aquí tenemos un listado, como por ejemplo catastro rural, uso de la tierra, ordenación del territorio, la elaboración de mapas geológicos, geomorfológicos, para estudios de vegetación, para estudios de cuerpo de agua, etcétera, etcétera. Aquí nosotros tenemos dos ejemplos fundamentales de información geográfica de la superficie aquí en Venezuela. En la imagen superior tenemos el Tepuy Guayquinima, ubicado en el estado Bolívar. Esta corresponde con una imagen de radar, es decir, es una imagen captada por un sensor activo. En la imagen inferior tenemos a la península de Paraguaná en el estado Falcón. Esa consiste de una imagen de satélite y corresponde con un sensor pasivo. Tenemos una gran diferencia. Esta es un producto en blanco y negro, no se observa la presencia de nubes, ya que consiste en un sistema de radar, mientras que en las imágenes de satélite
podemos tener la interferencia meteorológica con la presencia en muchos casos de nubosidad, la cual dificulta su interpretación. ¿Cuáles son las ventajas de la teledetección? La teledetección presenta muchísimas ventajas. Por ejemplo, existe una cobertura de todo el globo y esa cobertura se hace de forma periódica, es decir, los satélites van captando toda la información geográfica por franjas. Hay una sola franja que toman a lo largo de una vuelta, de una órbita, y las imágenes correspondientes a la órbita siguiente son bandas que van a estar de forma paralela a la primera de las bandas. Eso lo hacen de forma periódica dependiendo de la velocidad del satélite y la cobertura que haga de norte a sur o de este a oeste. La visión es fundamentalmente panorámica, ya que abarca grandes superficies que cuando son solapadas, entonces forman imágenes globales. La información es multiespectral. Por ejemplo, pertenecen al rango visible, al rango infrarrojo y al microondas del espectro electromagnético. Esto es sumamente importante debido a que podemos trabajar con cualquier banda que sea utilizada como elemento referencial. Le podemos cambiar los colores y podemos hacer una interpretación temática, ya que esto nos facilita el trabajo de interpretación de la superficie para fines específicos, como por ejemplo uso de la tierra, estudios geológicos, estudios de inundaciones, estudios de posibles áreas de desastre natural, etc. El formato va a ser un formato digital, el formato en el cual se va a trabajar a través del sistema de información geográfica. Y los datos siempre van a ser datos continuos, van a ser datos escalables y se pueden utilizar a diferentes escalas de trabajo que nos esté indicando la planificación temática a que se refiere cada tipo de estudio. Y fundamentalmente todo lo relacionado a este sistema de teledetección está integrado a lo que estamos llamando sistema de información geográfica. Es decir, cómo vamos nosotros a interpretar las imágenes de radar o las imágenes de satélite si no es a través de un sistema de información geográfica. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir nosotros un sistema de información geográfica? Los sistemas de información geográfica realmente corresponden con un conjunto de hardware, software y datos. Debemos tener las máquinas, las computadoras, debemos tener el programa relacionado con el sistema de información geográfica y los datos requeridos para trabajarlos, para analizarlos. Estos
Estos datos están diseñados para actuar de forma coordinada y de manera lógica para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica con sus respectivos atributos con fines de planificación y gestión. Es decir, es un sistema, y como todo sistema tiene una entrada, tiene un insumo, una entrada de información, y esta información es una información geográfica. Como todo sistema, se requiere del procesamiento del insumo o de la información. Entonces, necesitamos, para procesar la información geográfica, el hardware y el software. Y como todo sistema que tiene entrada, un proceso a través de hardware y software, debe tener también una salida. Y la salida va a consistir en lo que denominamos cartografía temática digitalizada. En eso consisten fundamentalmente los sistemas de información geográfica. Los componentes y funciones de los sistemas de información geográfica. Estamos hablando de los sistemas de información geográfica de forma generalizada. Los componentes fundamentalmente son 5. El software. Por supuesto que requerimos de un software. La computadora. Necesitamos de los datos, las imágenes. Bueno, también los atributos de las imágenes, es decir, las características que van a conformar fundamentalmente lo que denominamos base de datos. Los métodos, cuál es el mejor método que debo utilizar cuando estoy analizando los datos o analizando las imágenes de radar o de satélite. Los usuarios de los equipos, por una parte, los que utilizan los equipos, los que transforman y procesan la información y que dan resultados posteriores, pero también los usuarios que van a beneficiarse del producto final o del mapa de planificación o del mapa temático, que es el resultado final. Y del hardware. El hardware es el equipo, el software es el programa. Hay muchos programas de sistema de información geográfica. Nosotros vamos a estar hablando de este que se llama QGIS, versión 3.6. ¿Y cuáles son las funciones? Los componentes, vamos a ver las funciones. Realmente las funciones de los sistemas de información geográfica es que estos sistemas pueden capturar los datos, los almacenan a través de la información de tipo vectorial, a través de la información tipo raster y a través de la información llamada atributos, que van a conformar una base de datos. Es a través de estos 3 tipos de información que se van a almacenar los datos en el software. Los datos vectoriales son prácticamente los resultados de la interpretación de los datos raster, que son fundamentalmente las imágenes proporcionadas. Es decir, tenemos 2 tipos de información en este caso: la información raster, que consiste en las imágenes, y la información vectorial, que consiste en el resultado de la interpretación de la información suministrada por las imágenes.
que puede ser la topografía, puede ser el uso de la tierra, puede ser parcelas, puede ser calles, puede ser una división político-administrativa, etcétera, todas provenientes del mundo real, que tiene unas características que vamos a llamar atributos. Por otra parte, los sistemas de información geográfica permiten analizar las aplicaciones, llevando estadísticas, realizando pronósticos, realizando evaluaciones, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de información que se desee extraer de las imágenes. Y también tenemos la emisión de resultados. ¿Cómo emiten estos sistemas de información geográfica los resultados? Bueno, a través de mapas temáticos o mapas básicos. Es decir, prácticamente el resultado final va a ser un mapa temático relacionado con cualquier tipo de planificación requerida, como por ejemplo planificación ambiental, planificación administrativa, planificación, ordenación del uso de la tierra, ordenación ambiental, etcétera, etcétera. El SIG almacena información cartográfica digital a la cual se anexa una información atributiva organizada mediante tablas. Esto es lo que vamos a llamar atributos, contenidos en una base de datos. Entonces debemos recordar que todo esto se basa en una serie de datos, fundamentalmente datos vectoriales, datos raster y atributos que son, como ya les dije, los que van a conformar la base de datos, es decir, la información que contiene cada uno de los datos vectoriales o raster analizados. Nosotros tenemos acá ¿qué es el QGIS? Estamos hablando realmente de los sistemas de información geográfica de forma generalizada, pero el QGIS es Sistema de Información Geográfica, en inglés Geographical Information System, y el Q viene de Quantum. Antiguamente, o al principio, a los comienzos del diseño de este sistema de información geográfica, se denominaba Quantum GIS. Posteriormente se le cambió el nombre y se dejó en QGIS, de aquí el nombre QGIS. Y nosotros podemos ver en la literatura SIG como Sistema de Información Geográfica, o GIS también como Sistema de Información Geográfica, solo que en este caso GIS viene expresado referente a las siglas en inglés. El QGIS realmente es un software que nos permite realizar una serie de operaciones para la interpretación de la información geográfica suministrada por los sensores de los satélites, es decir, el sistema satelital. El QGIS es un sistema de información geográfica fundamentalmente de código abierto, es decir, es un software libre,
con licencia de GNU, General Public License, que es la que regula todas las licencias de código abierto a nivel mundial. Es un software libre, se puede bajar de internet fácilmente, se puede hacer modificaciones, se puede aportar cualquier modificación que cualquier persona tenga a bien hacer, suministrando esa información precisamente a los creadores de este sistema de información geográfica. Es un proyecto oficial de la Open Source Geospatial Foundation, llamada OSGeo, que tiene bastante información publicada en el internet, y es un sistema que funciona con Linux, con Unix, con Windows, con Mac, inclusive con Android, soportando numerosos formatos y funciones de datos, como ya se dijo, vectoriales, raster y base de datos. ¿Cómo se descarga y se instala el QGIS? Nosotros, primero que más nada, debemos tener internet. Siempre que vamos a trabajar con este sistema de información geográfica, QGIS, debemos tener internet a la mano. Claro, puede que no haya internet y podemos seguir trabajando cuando estamos analizando información, pero si tenemos internet, se nos facilita el trabajo. Entonces buscamos el servidor Chrome, por ejemplo, tecleamos QGIS suficiente y se nos abre la página, o también podemos utilizar este enlace qgis.org/es/site/for-users para usuarios /download/descargar.html. Este es el enlace que está aquí. En lo que tú escribes QGIS, este servidor te manda a la página principal del sistema QGIS y aparece esta ventana de descarga de QGIS para tu plataforma. Si bajas, te aparece para que descargues el programa. Si bajas, podrás ver que aquí se encuentra la última versión del QGIS. Es importante destacar que el QGIS se ha venido actualizando prácticamente de una forma muy acelerada. Esta versión 3.6.2 es del mes de mayo de 2019, prácticamente está fresca, es la última versión. Ya para el mes que viene debe haber una actualización que se va a llamar 3.6.3. Entonces hay dos tipos de descarga que se pueden hacer: la 3.6 con 64 bits o la misma 3.6 pero con 32 bits. Eso depende de la capacidad de la computadora, de la capacidad del disco duro que tengan ustedes en su computadora. Así que si van a instalar la 64 bits y si esa computadora no tiene una capacidad de 32, no va a funcionar, tiene que ser la de 32. Entonces existe esta gran ventaja: puedes instalar la de 64 bits o la de 32 bits de acuerdo con la capacidad
de tu computadora. Una vez que le das a descargar, se instala en tu computadora y puedes ejecutarla de tal manera de que puedas establecer todo este sistema, puedes observar la plataforma y trabajar en ella. Una vez que tenga descargado el QGIS, se te presenta el entorno de este programa. Vamos a ver en qué consiste realmente, cómo está formado. Esta es la plataforma o el entorno y está compuesto por su respectivo menú, proyecto, edición, ver, capa, configuración, complementos, vectorial, información vectorial, información raster, la base de datos, lo que puedes buscar en la web, el MMQGIS, los procesos que puedes utilizar y la ayuda. Tienes una barra de herramientas bastante completa que te facilita el trabajo de interpretación de imágenes y de aprovechamiento de la información geográfica. Tienes del lado izquierdo de la pantalla un panel de capas que lo puedes ver aquí donde dice capas. Tienes también las conexiones de datos en el lado marginal izquierdo. Tienes también el espacio modelo o el espacio de trabajo. Y del lado derecho de la pantalla opcional tienes, ¿no?, del lado inferior de la pantalla tienes una barra de estado que te va indicando lo que vas haciendo, y del lado derecho tienes la caja de geoprocesos que la ves aquí en proceso y la puedes ocultar mientras estás trabajando en el espacio de trabajo. Y cuando requieras de alguna información que te va a suministrar esta caja de geoprocesos, simplemente la abres en procesos y esto te permite hacer un trabajo muchísimo más rápido. Vamos a hablar aquí de los comandos principales. Los comandos principales que vamos a estar utilizando en este curso básico de QGIS corresponde, por ejemplo, a proyecto. Cuando se trata de un nuevo proyecto, las propiedades del proyecto que se nos presentan en esta ventana con la información general del proyecto. Dentro de los cuales tenemos la configuración general, las mediciones, por ejemplo, el sistema de coordenadas, los metadatos, donde se identifican cada uno de ellos, las categorías, la palabra clave, contacto, enlace, historial, validación, el SRC, que es el sistema de referencia de coordenadas, el cual nos da un listado de todos los sistemas de referencia de coordenadas que existen a nivel mundial. Nosotros tenemos que ubicar realmente las correspondientes al territorio venezolano, porque por defecto este sistema de información geográfica trae el sistema de coordenadas preestablecido, pero no necesariamente es el que se utiliza para una determinada región, de tal manera que debemos saber cuál es el sistema de referencia de coordenadas que se requiere para nuestro país.
y no solamente el sistema de referencia de coordenadas, sino también la zona en la cual tenemos ubicado nuestro proyecto. Por otra parte, tenemos también los estilos predeterminados del proyecto. Acuérdense que es el proyecto, la fuente de datos, las relaciones, variables, macro y el servidor de QGIS con las capacidades del servicio y las capacidades del World Map Service, que es un servicio cartográfico a nivel mundial. Adelante, en los otros niveles del curso estaremos hablando de todos estos servicios que existen a nivel mundial y cómo se trabaja con un sistema de información geográfica. Tenemos también, aparte de las propiedades, esta opción que se llama autoensamblado, que consiste fundamentalmente en lograr la integración de polígonos adyacentes para que no exista un solape entre un polígono y el polígono adyacente, que no sean dos líneas, sino más bien una sola línea la que separe los polígonos. Tenemos acá lo que se denomina nueva composición de impresión, que se relaciona al diseño del mapa del proyecto en el cual estamos trabajando. Por otra parte, tenemos también el administrador de las composiciones, referido igualmente a los mapas y las composiciones o mapas con su respectivo nombre que ya hemos estado elaborando para el proyecto. Acuérdense que un proyecto puede tener uno o más mapas, de tal manera que tenemos un proyecto el cual puede tener varias composiciones o varios mapas que van a estar listados acá en composiciones. En esta parte vamos a tener un listado enorme para editar todo relativo al proyecto. Tenemos la parte del menú ver, todo lo que podemos observar en el espacio de trabajo, pero principalmente los paneles que debemos abrir cuando necesitamos trabajar en cada uno de ellos. Por ejemplo, que está activo, que se llama capas, es que tenemos acá. Igualmente hay un listado de opciones en cuanto a las capas, igualmente en la barra de herramientas. En el panel de capas tenemos fundamentalmente cuando tenemos que crear una capa, principalmente una nueva capa de archivo shape. Todos estos archivos se llaman archivos shapefile. También añadir capas cuando ya tenemos una capa, pero que deseamos incorporarla al sistema de información geográfica. En cuanto a configuración, vamos a resaltar fundamentalmente las opciones. Estas opciones son las opciones que acabamos de ver en las propiedades del proyecto. Entonces tenemos la general, el sistema de referencia de coordenadas, la fuente de datos, representación, la vista del mapa y la leyenda, la herramienta del mapa, los colores utilizados, digitalización, composiciones, el GEDAL, las variables, la autenticación, la red y el localizador. Los complementos.
Es sumamente importante debido a que nosotros realmente necesitamos complementos que nos van a ayudar a facilitar el trabajo cuando tenemos el diseño de un proyecto. Aquí vamos a utilizar el administrador e instalador de los complementos, el cual consiste en una ventana que se abre, donde aparece también un listado de todos los complementos que son útiles y que podemos descargarlos a través de internet. Aquí esta ventana nos da la opción de la descarga de estos complementos. Por ejemplo, uno de los más importantes es este denominado OpenIGS plugin, que consiste en un listado de servidores como Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, que son algunas de las capas, ya que existen muchísimas más. Otro complemento fundamental es este denominado Quick Map Services. También proporciona un listado de los servidores que nos proporcionan información geográfica útil en el diseño de los mapas. Aquí está instalado, puede que y está activo, de manera que si no está instalado aparece en el listado y le damos a instalar. En este caso, como está instalado, dice reinstalar complemento. Tenemos también la información vectorial, cómo debemos trabajar con ella. Fundamentalmente vamos a trabajar con varias herramientas, por ejemplo, geoproceso, geometría, análisis, gestión de datos e investigación. Igualmente la información raster, que consiste en las imágenes. Vamos a trabajar principalmente con el georreferenciador. Este georreferenciador es el que nos permite darle coordenadas a una imagen de satélite o a un mapa que no tenga sus respectivas coordenadas. También con la base de datos y el administrador de la base de datos. Vamos a trabajar con esta denominada web. Aquí tenemos, por ejemplo, el OpenIGS plugin y el Quick Map Services, que nos ofrece, como estaba diciendo, un listado bastante grande de servidores de información geográfica, como por ejemplo Bing, Google Satélite, Google Terrain, etc. Tenemos la página de Landsat, la página de la NASA, OpenStreetMap, y etcétera, etcétera. Con Mesh, con MQGIS, ni con este plugin que se llama Semi-Automatic Classification Plugin, no vamos a trabajar en este nivel básico de la formación QGIS, pero sí vamos a trabajar con los procesos y con las cajas de herramientas, donde aparece también un listado de opciones que son necesarias para trabajar en el diseño de los mapas. Bueno, hasta aquí la explicación de los comandos principales que vamos a estar utilizando durante nuestra formación como diseñadores diseñadores cartográficos en QGIS. Muchísimas gracias.